maintenant et pour les siècles des siècles. Nos volvimos famosos cuando Dan Brown escribió el libro, pero no creo que tengamos esa visión aquí en el sur de Francia. Los provenzales creemos que es muy distinta al libro. ¿Podría la tradición provenzal brindar una pista acerca del verdadero papel de María en el movimiento de Jesús? Cada año el supuesto cráneo de María Magdalena, cubierto con una máscara de oro, se lleva en procesión por las calles del pequeño pueblo francés de Saint-Maxime-la-Sainte-Bonne. La tradición data de 1279, cuando el conde de Provenza afirmó haber encontrado los restos de María Magdalena bajo la iglesia del pequeño pueblo. En una época en que las reliquias sagradas brindaban riqueza y prestigio, construyó una enorme basílica en el sitio de su supuesta tumba. Ya sea que las reliquias sean auténticas o no, el relato de que María Magdalena arribó a Francia sobrevive. La figura de María Magdalena es muy popular. No solo en la religión, en la vida religiosa, sino en la vida social. Por ejemplo, María Magdalena es la santa patrona de los perfumistas y joyeros. Aquí en Provenza, cuando alguien llora, decimos que llora como Magdalena. Santa María Magdalena. De acuerdo a esta historia, María Magdalena y los otros refugiados de la Tierra Santa fueron lanzados a la deriva en un bote sin remos y el mar los sacó en la costa de Provenza. La tradición dice que empezó a convertir a los nativos al cristianismo antes de finalmente retirarse a una cueva en las montañas locales. La tradición en Provenza dice que 7 veces al día es elevada al cielo por los ángeles. Y creo que eso es un indicio de que tenía experiencias místicas. Y 7 veces al día significa perfección. Era una mística perfecta. La tradición de María como mística se ha reflejado en el arte durante siglos e indica una comprensión más profunda de la visión de Jesús de María Magdalena. Nótese la forma en que sus ojos están fijos en el libro, no en el crucifijo. Esto nos dice que es algo que ella ve en su mente. No está experimentando una visión física. La importancia de María como visionaria y como mujer que representaba una clara amenaza para una iglesia dominada por hombres data de los primeros días del cristianismo, en otro evangelio perdido deliberadamente omitido del Nuevo Testamento. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una serie de hallazgos en Egipto revelaron un texto increíble que otorgaba a María un papel mucho más importante en el movimiento de Jesús. El único evangelio jamás descubierto atribuido a una mujer, el evangelio de María Magdalena. En el Evangelio de María se le otorga una posición de prominencia que simplemente no tiene en ninguna de nuestras fuentes evangélicas tempranas. El autor del Evangelio de María está convencido de que María Magdalena fue quien mejor entendió a Jesús entre los discípulos. Y quizás podría ser histórico que María Magdalena comprendiera mejor o comprendiera, como yo siempre pensé, que comprendiera el mensaje de Jesús en una forma distinta. En los evangelios del Nuevo Testamento, los hombres tienen un papel principal. Las mujeres son secundarias en el relato. El Evangelio de María Magdalena y los otros evangelios perdidos ubican a María, una mujer en pleno corazón del movimiento de Jesús. Pero ¿tenía razón el Evangelio de María Magdalena? ¿Podría una mujer realmente haber sido activa en la iglesia primitiva? En 2005, el arqueólogo Jotam Tepper hizo un hallazgo extraordinario dentro de una prisión de máxima seguridad en Megido, en Israel. Los restos de una tumba o salón de oración que se cree data del siglo III y que probablemente sea la iglesia cristiana más antigua del mundo.
aún más extraordinario, fue financiada en parte por una mujer. La llamamos la inscripción cristiana, ¿bien? Dice Akeptus. Es el nombre de una mujer. Ella ama al Dios y ofreció una mesa al Dios Jesucristo como un monumento. En el cristianismo primitivo, el centro de una iglesia o salón de oración era una mesa, no un altar. La inscripción de Megido muestra que una mujer llamada Akeptus donó la mesa para el salón de oración. Eso prueba que las mujeres tomaron un papel activo en la iglesia primitiva. Si una mujer ofreció la mesa, entonces está involucrada en lo que sucede. En este salón de oración, este edificio, esta comunidad cristiana, por supuesto. En la entrada al salón de oración, otro mosaico conmemora a 4 mujeres más. Los mosaicos de Megido prueban que, a menos de 200 años de la muerte de Jesús, las mujeres tenían un papel importante en la iglesia cristiana. También hay mosaicos que honran a un hombre que ayudó a financiar la iglesia. El Evangelio de María Magdalena también revela divisiones entre los sexos. La pintan como una discípula, pero también como una discípula que enseña a los discípulos cuando Jesús se va. Simplemente se le pide contar lo que sabe de Jesús. Ella lo hace y los hombres discuten entre sí acerca de si deben creerle. Puede escucharse a una mujer, así que realmente es cuestión de género. El Evangelio de María Magdalena y algunos de los evangelios de Nag Hammadi dan a María un papel mucho más importante. Y suelen describir a una mujer luchando para ser escuchada frente a una oposición masculina. Pero estos textos, a veces llamados los evangelios gnósticos, fueron escritos para brindar una interpretación alternativa a las enseñanzas de Jesús. Se llaman evangelios gnósticos porque representan un punto de vista que los eruditos llaman gnosticismo. El gnosticismo es una religión que en muchas formas era similar al cristianismo y tenía muchos elementos cristianos, en cuanto a que los proponentes de esta religión insistían en que la salvación venía no por la fe, sino por el conocimiento, que en griego se dice gnosis. En el Evangelio de María Magdalena y otros textos gnósticos, el nombre de María se usaba para representar puntos de vista que claramente contrariaban la línea ortodoxa. Se muestra a María en discusiones acaloradas con Pedro, el discípulo que la tradición dice se convirtió en el primer papa de Roma. Tanto el Nuevo Testamento como los evangelios gnósticos promovían su propia comprensión del cristianismo. Quizás no pueda confiarse en ninguno para brindarnos una imagen definitiva de María Magdalena. Este conflicto en el Evangelio de María entre Pedro y su versión del cristianismo, el cristianismo ortodoxo y María representando algún tipo de cristianismo gnóstico, es una invención gnóstica posterior. El Pedro histórico y la María histórica probablemente no tuvieran una comprensión tan distinta acerca de Jesús, pero más adelante, los líderes y maestros cristianos intentaron atribuir sus propios puntos de vista a los primeros seguidores de Jesús, así que el cristianismo ortodoxo alega que sus posiciones provienen de Pedro y algunos cristianos gnósticos alegan que sus posiciones provienen de María. Durante casi 300 años después de la muerte de Jesús, existían más de 80 textos distintos que hablaban sobre su vida y enseñanzas. Pero en el siglo IV, la Iglesia se había decidido por una lista de 27 textos aprobados, que incluían los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que serían admitidos en el Nuevo Testamento. Todos los demás, incluyendo el Evangelio de María Magdalena, que no concordaban con la doctrina de la Iglesia ortodoxa, se consideraron heréticos y no debían volver a leerse o copiarse. La única información que sobrevivió acerca de María Magdalena estaba contenida en unas cuantas líneas del Nuevo Testamento. A través de los siglos la reinventarían una y otra vez. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Vieron realmente las testigos clave de la resurrección fuera de la tumba vacía? Durante 2000 años, María Magdalena ha sido la mujer misteriosa de la Biblia, atrapada en un vacío informativo.
reinventada al infinito a través de los siglos para acoplarse a las necesidades de la época. Pero su verdadera importancia gira alrededor de lo que ocurrió durante esos breves momentos hace 20 siglos.